Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, hermanos, qué gusto y privilegio estar en su programa Mi alma tiene sed de Dios por Radio 760 de Iglesia de Cristo Elim Central. Mi nombre es Sergio Argueta y estoy agradecido con el Señor por esta oportunidad que me da de poder dirigirme a ustedes, llegar a la intimidad de su casa o donde quiera que usted se encuentre y poder compartir de la palabra y orar juntos por las diferentes necesidades que hay en el pueblo del Señor. Así que vemos que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana y cada día Él siempre nos prepara todo para poder seguir adelante, para poder agradarle, para poder hacerlo todo con contentamiento, con un corazón agradecido, sabiendo que nuestro Dios siempre está al cuidado de nosotros y que nosotros estemos en comunicación con Él, buscándole, amando su palabra. Eso es una victoria, hermanos, que lo hagamos cada día. Así que con la ayuda del Señor, pues queremos compartir la palabra en esta hora. Y el Señor ponía en mi corazón que compartiéramos algo acerca de Nehemías. Entonces, si usted me acompaña al libro de Nehemías, vamos a estudiar ahí varias cosas muy bonitas que hay de la palabra. Solo para poner en contexto un poquito, vamos a leer los primeros 2 versículos y de ahí vamos a explicar el contexto. Dice: palabra de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleu, en el año 20 del rey Artajerjes de Persia. Estando yo en la fortaleza de Susa, vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos y los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad y por Jerusalén. Haciendo una pequeña pausa ahí y explicar el contexto en el cual se escribió este libro, vemos que los que gobernaban en ese tiempo eran los persas. Los persas habían conquistado Babilonia y en Babilonia estaban cautivos los israelitas. Como ustedes recordarán, los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia debido a su idolatría y desobediencia y haberse apartado de los caminos del Señor y haber cometido iniquidades y transgresiones muy profundas, ¿verdad? De tal manera que hasta el mismo templo del Señor fue contaminado con imágenes, ¿verdad? En cada casa había imágenes. El pueblo se había contaminado y había sido infiel al Señor, pero el castigo estaba ya profetizado en Deuteronomio 28, donde el Señor les hace ver, y 29, que si se apartan, Él los va a llevar como esclavos a otras naciones y iban a ser maltratados. Entonces, esa palabra se había cumplido. Y por eso ellos estaban ahí en Babilonia, porque Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, el imperio que gobernaba en ese entonces, los tomó cautivos y los llevó allí. Ustedes recordarán que ahí estuvieron Daniel, los jóvenes hebreos también que se mencionan en la palabra, y profetas también que nacieron en ese tiempo ahí. De tal manera que el Señor ahí, estando aún su pueblo cautivo, siempre había palabra de Dios para ellos. Y entonces llegó el tiempo en el que retornara los israelitas a su tierra, a Israel, a Jerusalén. Y era el tiempo del cumplimiento de la profecía en Jeremías, que habla de la semana 70
de los 70 años de cautividad de Israel, y que al cumplirse esos 70 años iban a regresar. Así estaba profetizado. Después ya en Daniel habla de 70 semanas, pero ya son semanas escatológicas de los tiempos del fin. Porque eso es escatología. Escatos significan tiempos. Y el logos, estudio. Es el estudio de los tiempos, pero en este caso del fin. Entonces, las 70 semanas de Daniel ya son semanas escatológicas. Eso no lo vamos a tocar hoy, pero a manera así de una pincelada rápida, estamos actualmente en la semana 69 de Daniel y está por cumplirse la 70. Esa última semana es ya la semana de la gran tribulación, que estamos hablando de 7 años, ¿verdad? Esa es una semana de Daniel. Bueno, cerrando ese paréntesis, volvemos a Nehemías. Entonces Nehemías nació en Babilonia, ¿verdad? Creció ahí y llegó a un puesto muy importante, que era ser copero del rey. Y ser copero del rey no era un puesto fácil. Se miraba fácil, pero no era un puesto fácil, porque él primero tenía que ser de mucha confianza. Él era encargado del vino, estaba en las cortes reales, el copero, servía en la mesa de las bebidas y era de suma confianza del rey. De hecho, una de sus funciones debía proteger la copa del rey. Entonces, copero era un oficial o encargado de alto rango en las cortes reales, dice, cuya tarea era servir las bebidas en la mesa. A causa del temor constante a las conspiraciones e intrigas, esta persona debía ser considerada totalmente digna de confianza para poder mantener su posición. Debía proteger la copa del rey ante el riesgo de envenenamientos, por lo que se requería a veces probar un poco de vino antes de servirlo. Sus relaciones de confianza con el rey a menudo les granjeaba una posición de gran influencia y era muy valorada, por lo que fueron pocos los elegidos a lo largo de la historia. Los requisitos para obtener el trabajo no se llevaban a cabo a la ligera, valorándose y apreciando además de su porte, su modestia, laboriosidad y coraje. O sea, era una persona especial para estar ante el rey. Pues así era Nehemías, ese puesto tenía. Y llegan las noticias, ¿verdad? En Nehemías 1:3 dice, y me dijeron, Hanamí, que habíamos leído en el versículo 2, dice, y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad, allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Aquí Nehemías está recibiendo un reporte de cómo está el pueblo del Señor. No solo los que estaban residentes ahí, sino los que ya vivían. Porque en Esdras, que es un libro anterior a este, se narra que ya hubo caravanas que fueron llegando a Jerusalén con el permiso de Ciro, rey de Persia. Ciro fue el primer rey de Persia. Entonces, como los persas habían dominado y conquistado Babilonia, entonces diferentes reyes gobernaron ahí. El primero fue Ciro, y fue Ciro a quien el Dios movió su espíritu para que le construyera el templo que está en Jerusalén. Y entonces hizo la convocatoria de que quien de entre los judíos hubiera quienes quisieran regresar y construir el templo de su Dios, que tenían el permiso y no solo eso, sino provisiones, etcétera, para poder construirlo. Y en esa primera caravana vino Zorobabel, ¿sí? Y también vino Yeshua, que era sumo sacerdote. Entonces, y así fueron llegando otras caravanas posteriormente, y entre ellos iba Esdras también, que llegó tal vez en una segunda o tercera caravana, algo así. Nehemías llegó en más o menos en una segunda o tercera caravana. Entonces las noticias que llegó eran de los que ya habían llegado antes y de los que ya vivían ahí. Y decía, están en gran aflicción y oprobio.
y las murallas de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Entonces vemos que a veces el enemigo se anticipa antes de que nosotros vengamos a Cristo. Tiene una devastación en nuestra vida a causa del pecado. No sé en qué circunstancias tú viniste a Cristo. Tal vez estás pasando pruebas difíciles, tal vez una enfermedad, un duelo, o simplemente atrapado en drogas o adicciones, o decepcionados de la vida por alguna traición. En fin, cuánta causa no habría o no hay o hay para poder venir uno hecho pedazos al Señor. Entonces Israel estaba así, en gran aflicción y oprobio. Oprobio es burla, vergüenza, de menosprecio, el hazme reír. Es una burla prácticamente. Y así estaban los israelitas y Jerusalén, que era la ciudad amada, ¿verdad? Donde el Señor había derramado su gloria, donde David había conquistado esa ciudad y establecieron ahí el reino, la capital del reino. Pues ahí Dios había dicho que iba a derramar su gloria, ¿va?, en el templo. Y entonces ellos recuerdan los tiempos de antes y le hacen ver a ellos que las murallas están derribadas y sus puertas quemadas. Entonces Jerusalén representa la casa. Ahora sí, trasladándolo a nuestro tiempo, cuando el Señor Jesús dijo: vayan al aposento alto y recibiréis poder y me seréis testigos en en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, en el orden es la casa, la familia, la parentela y todo lo demás. Entonces, como es importante saber esas prioridades, ¿verdad? No puede ir uno solamente a la calle, también tiene que evangelizar en su casa, primeramente, ¿verdad? Es lo ideal, es lo que la palabra ordena. Entonces, pero lamentablemente Jerusalén estaba destruida, desolada, y la gente de ahí avergonzada y en aflicción. Y entonces viene Nehemías y dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Y dije: te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarde el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los israelitas, tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, dice aquí. Y dice además: hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he asignado para hacer morar mi nombre allí. Ellos son tus siervos y tú y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, sigue la oración de Nehemías: oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédeme favor delante de este hombre, o sea, el rey, ¿verdad? Era yo entonces copero del rey, es lo que explicábamos. Entonces, lo que a mí me llama la atención es la oración intercesora que Nehemías hace por el pueblo.
incluyéndose él, porque su parentela había fallado, por eso había sido llevado cautiva, confesando los pecados de sus padres y haciéndoles ver la condición en la que están allá. Y entonces él viene y ora al Señor, intercede sobrenaturalmente ahí para que Dios obre y haga un milagro. Por eso dice él: haz prosperar hoy a tu siervo. O sea, está pidiéndole un milagro al Señor en un sentir que él ha puesto en el corazón, y concédele favor delante de este hombre, porque él era el que mandaba, él era el rey, él era el que tenía el control de las actividades de Nehemías. Pero la oración de él le pone Dios un sentir a él que pide lo que Dios quiere. Y es que eso es lo importante, hermanos. ¿Qué te mueve a ti muchas veces en las cosas que haces, en el servicio que haces, en un consejo que das, en ayudar a alguien? ¿Será que la motivación es porque Dios ya te la puso antes y tienes ese sentir de que lo quieres agradar? Y Dios ya puso una palabra que va a edificar a alguien y solo espera la oportunidad para moverte en eso. ¿O es solo una emoción? ¿O es solo un deseo nada más, pero no ha dado instrucciones el Señor, no te ha puesto nada en tu corazón? Eso es muy importante entenderlo, hermanos, porque a veces hay gente o hermanos y hermanas que se mueven por sentires y a veces lo respaldan con la palabra, pero puede ser que la intención solo sea buscar protagonismo, que me vean, que me busquen, y no una motivación sana que venga del Espíritu, que sea el Dios quien esté moviendo y poniendo el sentir en la vida de uno para hacer su voluntad. Entonces, ¿cómo va a hacer uno su voluntad si Dios no la pone primero? Dios mueve el espíritu del hombre, lo inclina hacia lo que Él quiere. Y en este varón, eso fue lo que pasó. El libro de Nehemías es un ejemplo de cómo un hijo de Dios debe caminar. Hay más ejemplos, por supuesto, pero este que estamos estudiando, porque estamos estudiando, es la vida de Nehemías. Cuando uno analiza este libro, hermanos, no ve visitaciones sobrenaturales de Dios. No ve la voz sobrenatural de Dios hablándole. No. Lo que ve son decisiones, actitudes, acción, pero algo muy importante. Las palabras claves que usa Nehemías, que primero Dios lo motivó. Porque él dice ahí: Dios puso en mi corazón. Dios, la mano favorable del Señor estaba conmigo. Dios nos dará éxito en esto. Y Dios movió el corazón de... Y así, esas son sus palabras. Eso es muy similar a lo que hoy día tenemos, que seamos guiados por el Espíritu. Tal vez no hemos oído su voz audible. Yo por lo menos no he tenido esa experiencia hermosa. Espero tenerla algún día. Pero lo que sí puedo decir es que el Señor ha puesto de su sentir en mi corazón para hacer ciertas cosas, y que si las hago en ese sentir y las he hecho, he visto la confirmación del Señor y la respuesta del Señor. Y yo sé que varios de ustedes también. Entonces, eso quisiera Dios que fuera siempre. Lamentablemente no siempre estamos conectados con el Espíritu. No siempre lo estamos buscando, lo estamos anhelando, lo estamos leyendo su palabra, orando. Entonces difícilmente va a haber un sentir de Él en nosotros. Entonces tenemos que estar siempre buscándolo, acercándonos a Él con corazón, con amor, sabiendo que Él es el que pone en el hombre de su espíritu para moverlo a donde Él quiere. De tal manera que cuando ese hombre ora, va a orar lo que en ese sentido Dios lo está llevando, lo que en ese sentido Dios le está poniendo. Y eso va a ser, y va a pegar en el centro, y va a ver la voluntad de Dios manifiesta y la victoria del Señor. Entonces, si nos pasamos al capítulo 2, dice: y aconteció que en el mes de Nisan, en el año 20
del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey, dice. Y mire qué interesante. Yo nunca había estado triste en su presencia, porque era prohibido presentarse así ante el rey. Porque quiere decir que si en caso lo estaban envenenando o lo querían envenenar y el copero no decía nada, entonces podía correr el riesgo de perder su vida por estar ocultando situaciones ante el rey. Entonces dice, así que el rey me preguntó, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. O sea, lo descubrió el rey. Y dice, entonces tuve mucho temor, porque él sabía lo que le hacían a un copero, a un oficial del rey, si mentía, si estaba con sentimientos que no declaraba, y decirle, mira, no tengas pena, el vino está bueno, puedes tomarlo. Pero no le iban a creer porque el rostro estaba triste, ¿verdad? Él tenía que estar contento. Él no se podía presentar triste ante el rey. Entonces estaba en un conflicto. Pero como la verdad es la que permanece y lo premia a uno, así que el rey, entonces, y le dije al rey, dice el versículo 3, viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Entonces el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Así que oré a Dios, al Dios del cielo, y respondí al rey. Vamos a hacer una pausa aquí. Entonces, primero le hace una pregunta el rey, ¿qué es lo que pides? Y cuando la motivación de Dios está en nuestro corazón, moviendo nuestro espíritu hacia su voluntad, cuando nos pregunten qué queremos, vamos a responder de acuerdo a ese propósito, por cumplirlo. Entonces, Nehemías fue muy específico, pero fíjese que no se atrevió a decir palabra alguna, sino que hizo lo que deberíamos de hacer nosotros. Así que oré al Dios del cielo. A veces hay situaciones que nosotros respondemos precipitadamente. No digo que no haya necesidad de hacerlo, a veces toca hacerlo y Dios lo auxilia a uno. Pero cuando es una pregunta meditada, donde hay que tomar decisiones claras, importantes en la vida, hay que orar al Dios del cielo. Y decir, Señor, ¿qué pido de acuerdo a tu voluntad? ¿Qué conviene hacer en esta situación, Señor? ¿Cómo puedo salir de esto, Señor? ¿Será que el uso de esta tarjeta de crédito está bien los gastos que voy a hacer? ¿Tendré la capacidad de pagar? Estoy poniendo ejemplos, hermano. Ante esta tentación, ¿voy a ceder? ¿Por qué no oramos antes? Seguramente el Señor va a estar con una palabra firme, te va a decir si vas a pecar, te va a decir que no, pero no oramos a eso porque no nos conviene. Así ha obrado mucho hijo de Dios, lamentablemente. Y después ya viene con los pedazos a decir, ayúdenme, reparemos esto. Pero deberíamos ser, anticiparnos, intencionales, en tener en nuestra mente primero el querer agradar a Dios. Eso siempre va a estar alineado con la voluntad de Dios. Que nuestra intención sea hacernos preguntas. ¿Esto que me está viniendo conviene o no conviene? ¿Qué dirías tú, Señor? ¿Qué harías tú en esto? ¿Qué quieres que haga? Y entonces ya me imagino la oración de Nehemías, dicho, Señor, ayúdame a responderle a este hombre y que pueda tomar la decisión correcta de lo que voy a hacer. Yo pienso decirle esto y esto. Ayúdame, pues quiero saber si estás conmigo en esto.
Entonces son situaciones que toca a veces enfrentar. Y respondí al rey, dice, si le place al rey, y si su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá. Mire, clarito lo que él quería. Envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. ¿Para qué? Para que yo la reedifique. ¿En qué actitud la Nehemías? No solo se identificó con el dolor, con la vergüenza, con la angustia de la gente que estaba allá, de la gloria que había tenido ese lugar cuando Dios la visitó en el tiempo de Salomón, de el respeto que había tenido esa ciudad ante muchos pueblos, la admiración que tenían por esa ciudad. Todo eso de haber recordado a Nehemías y haber dicho, ¿quién soy yo para ir a restaurarla? Pero como él había orado a Dios y Dios le había motivado su espíritu a hacer lo que tenía que hacer, habiéndole puesto Dios las cosas, le dice, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, bueno, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo. Mire, la vida de Nehemías representa en muchos aspectos al Espíritu Santo. Le voy a explicar por qué. Para comenzar, su nombre significa consolación de Jehová, o Jehová consuela. Y nuestro Señor Jesucristo nos mandó el otro consolador, dijo, el cual recibimos nosotros en la experiencia de hablar en otras lenguas. Recibimos la primera llenura y Él viene para quedarse. Entonces debemos entender de que Él nos da al Espíritu si le pedimos, dice su palabra, y lo da sin medida. Entonces, ¿para qué viene el Espíritu Santo a un hijo de Dios? Primero, para llenarlo. Segundo, para dar fruto. Tercero, para mover sus dones, porque lo quiere usar. Cuarto, para ayudarle a orar, para interceder, para guiarlo en esta vida. Tantas cosas que el Espíritu quiere hacer. Perfeccionar a la novia, para presentarla como una virgen pura ante nuestro Señor Jesucristo, quien se va a casar con Él. Entonces, es la parte que nosotros tenemos que hacer, dejarnos guiar por el Espíritu. Y entonces el rey me dijo, le preguntó que yo le diera un plazo fijo, y yo le di un plazo fijo de cuánto iba a durar mi estancia allá y cuándo iba a regresar. Y le dije al rey, si le agrada al rey, que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Mire, ese es el otro aspecto. Las respuestas vienen Dios usando a hombres, usando puestos claves. A veces, porque Dios es multiforme, en su gracia nos habla de muchas formas. Entonces fui a los gobernadores de más allá del río y les entregué las cartas del rey. O sea, él se puso en marcha, se fue. Y el rey también habría enviado conmigo oficiales del ejército y hombres de a caballo. Cuando se enteraron Sanbalat, el horonita, y Tobías, el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los israelitas. Entonces el enemigo siempre se va a enojar cuando tú te levantes por la restauración,
por la edificación de la casa del Señor, donde ella dijo que ese era su deseo, su voluntad. Entonces siempre va a haber oposición del enemigo, pero eso no amedrentó a Nehemías. Y es interesante ver que estos eran de los pueblos vecinos. Sanbalat era, dice, el horonita. Horonita era una región, una aldea de Moab, y Tobías aquí sí dice claramente que era un oficial amonita. O sea, tenían otras costumbres, pero sobre todo eran enemigos de Israel. Entonces dice, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los israelitas. Entonces, primer punto, el enemigo se va a oponer. Va a hacer lo que sea para que no sea restaurada Jerusalén. Que no sea restaurada tu vida, que no sea restaurado tu hogar, que no sea restaurada tu familia, que no sea restaurado tu bienestar. Entonces dice aquí Nehemías, llegué a Jerusalén y después de estar ahí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie lo que vi, lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. Es lo que yo le digo, miren cómo el Señor y está concretando en la vida de Nehemías lo que había puesto en su corazón. Si tú eres guiado por el Señor, hermano, te va a poner el sentir de Él y la salida para muchas cosas que estás buscando respuesta. Empieza a buscar al Señor y Él te va a poner el deseo de su voluntad. No llevaba conmigo ningún animal excepto el animal sobre el cual yo iba montado, dice. Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar, inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego hacia la puerta de la fuente y hacia el estanque del rey, pero no había lugar para que pasara mi cabalgadura. Así que subí de noche y por el torrente e inspeccioné la muralla, y entonces entré de nuevo por la puerta del valle. Y así dice que hizo todo el recorrido y después ya se reúne con sus hermanos, los judíos, y les dice: ustedes ven la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que no seamos más motivo de burla. Y eso es algo bien interesante, hermano. ¿Hasta cuándo tú le vas a poner un alto al oprobio, a la burla del enemigo en tu vida? ¿Hasta cuándo tú vas a decidir detener la destrucción que estás viendo ya en tus hijos o viendo en tu casa, tus padres o con quien vivas? Viendo ahí que Dios quiere restaurarte, pero está esperando que alguien se levante como Nehemías. Va a haber oposición, sí, y dice otra vez el 19, pero cuando se enteraron Sanbalat el horonita y Tobías el oficial amonita y Gesem el árabe, que se les unió este otro, se burlaron de nosotros y nos despreciaron y dijeron: ¿qué es esto que están haciendo? Se están rebelando contra el rey. Y yo les respondí, y esto es la convicción que hay que tener uno como hijo de Dios: el Dios del cielo nos dará éxito. O sea que aunque ustedes se opongan, se va a hacer la voluntad de Dios, y para eso vine yo. Por tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, pero ustedes no tienen parte ni derecho ni memorial en Jerusalén. Entonces, hermano, en ese espíritu tenemos que levantarnos nosotros para hacer la voluntad de Dios. En el Espíritu de Cristo que habita en nosotros y en el Espíritu Santo para hacer las cosas. Sin el Espíritu de Cristo nosotros no tendríamos el fundamento para hacer la voluntad de Dios. No teníamos el fundamento para la vida eterna. Pero viniendo Cristo a nuestra vida, ahora somos un odre nuevo. ¿Y qué hace almacenado en el odre? El vino nuevo. ¿Y qué era el copero, Nehemías? Era el encargado del vino. El Espíritu Santo es el encargado del vino. Y quiere llenar tu odre. Quiere llenarlo del gozo del Espíritu, del deleite del Espíritu en hacer su voluntad, en hacer su obra. Por eso dijo aquí Nehemías: nosotros sus siervos. ¿Eres solo un espectador? ¿Eres oyente?
De las cosas del Señor, no. Ya no quiere el Señor que seas eso. Quieres que seas su siervo. Tienes que servir, hermano. Tienes que levantarte y animarte a servir. Dice, nos levantaremos y edificaremos. Es decir, conoce su tarea, que su tarea es restaurar y edificar. Levantarse. Y no solo él, sino mover a todos los demás. Entonces, cuando uno ve su hogar, tiene que mover a todos los demás. Así es el mismo sentir en Cristo Jesús. Porque tenemos memorial, tenemos derecho, dice, y tenemos parte con el Dios de Israel y con Jerusalén, la Jerusalén celestial. Y también habla de nuestra casa, ¿sí? De nuestro hogar, de ese núcleo que Él nos dio. Bien, hermanos, pues vamos a orar, a dar gracias al Señor por esta palabra y decirle que necesitamos ser guiados por Él para hacer toda buena obra que Él quiere que hagamos en favor de su pueblo y para que su nombre sea glorificado. Que Dios mueva nuestro espíritu hacia su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos un grupo de tus hijos, Señor, siervos tuyos, Señor, porque queremos eso, servirte siempre, Señor. Que tú pongas en nosotros tu sentir, pongas en nosotros ese don perfecto, Señor, para hacer tu voluntad. Pon en nosotros, Señor, tus anhelos, tus deseos, tus planes. Mueve nuestro espíritu e inclínalo, Señor, hacia ti, hacia tu deseo, hacia hacer tu voluntad. Y nosotros nos levantaremos y edificaremos, porque ese es tu deseo, Señor, por nuestra casa, por los nuestros, por los que están en el lugar donde estamos y por aquellas personas que se acerquen, Señor. Podamos ser testimonio y luz para ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, pues en esta hora queremos también convenirnos en oración por las diferentes necesidades que hay en el pueblo del Señor. Y como siempre oramos, pues tenemos aquí peticiones de oración por sanidad, que es el caso de Paola, Luisa, Yamilesca, Maciel, Sonia, Teresita, José, Daniel, Elda, Hernández, Dulce, Ana, Yomara, Carmen, Dina, Brian, Gloria. También hay un grupo orando en la bodega 42 de Texum, dice acá. También Mina Judith, Miriam, Karen Michelle Luna, oración por sanidad de su papá, tuvo un accidente, dice. Patricia, Magalí, Andrea, Justiniano, Susana, Lesbia, Alan Cañas, Vilma, Emma, Magda, Gabriel Alexander, Rosita y Juan José. Amén. Piden oración por sanidad, hermanos. Quiero pedirle si te se une conmigo, le clamamos al Señor por estas necesidades. Padre, tú conoces, Señor, la necesidad de mis hermanos, Señor, de salud, por la situación que está atravesando su cuerpo, Padre, que tú te glorifiques y los visites, Señor, con sanidad en sus cuerpos, esa enfermedad que están atravesando, Señor. También sus, Padre, su ánimo, Señor, su fe, que no decaiga, sino fortalécelos, Señor, llénalos de tu Santo Espíritu y muéstrales el propósito por el cual tú lo están pasando esta situación, Señor, y los quieres ayudar. Padre, bendícelos, llénalos de tu presencia y que ellos puedan sentirte en todo momento, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. También venimos orando por Paola, Luisa, Brian, Yolanda y también por los de la bodega 42 de Texum, zona 7, que piden oración por provisión, ¿verdad? Que el Señor provea. Entonces, Señor, hoy nos unimos por estas peticiones, Padre, de provisión, pidiéndote, Señor, que envíes tu pronto auxilio. Abre las ventanas de los cielos, Señor, por los hermanos
que han pedido por estas necesidades económicas, ya sea trabajo, bendice sus negocios, dales creatividad, Señor, por emprendimientos. Te suplicamos, Señor, que tú los auxilies en esta necesidad económica que están pasando, Padre. También piden oración por salvación para Humberto, para Jaime, para Byron, para Addison. Señor, revélate a estas personas que no te conocen, Señor, pero que se han acercado para pedir ayuda. Señor, tú tienes, Señor, lo que ellos necesitan, a tu Hijo. Te pedimos que les abra los ojos y su entendimiento y puedan entregarte a ti su corazón, Señor, y nacer de nuevo, porque necesitan ser salvos, Señor, e inscritos sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. También hay otras peticiones que por restauración, Dani, Gloria pide oración por su familia, Jonathan, Heidi, por restauración de sus hijos, José Castro, Ana Luisa Castro, Osman, Anderson, Verónica, Julieta, Abigail, también Emma, Sebastián, Sofía, José Daniel, Ian y Wilmar, Gabriel, Marlene, la familia Ruiz, Eric, Neri, Cristian, Edgar Antonio, Urias Cabrera, Irma, Melissa, Alejandra, Nati, Marta Elena, Demetria Porojo. Dice, ahí estamos. Padre, venimos poniéndote estas peticiones que están, Señor, delante de ti, desde que ellos, antes de apuntarlas o escribirlas, tú ya conocías que tienen esa necesidad, Señor. Necesidad de restauración personal, restauración familiar, restauración de esposos, restauración con sus hijos, Señor. Que tú visites, Señor, cada uno de nuestros hogares por restauración, Señor. Que te reveles a sus vidas, Señor. Pedimos, Padre, si hay vicios, si hay situaciones en las que están atrapados, tú los liberes en esta hora, Señor. Y que traigas una sanidad completa en sus vidas. También, Señor, por aquellos que están atravesando por situaciones de adicciones, Señor, ayúdalos, desátalos, auxílialos, Señor, y tráelos a los pies de Jesucristo, Señor, a los libres. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Mi alma